Bienvenidos a este viaje en el tiempo, un espacio donde la historia se despliega lentamente, como un río que fluye tranquilo, permitiéndonos detenernos en cada detalle, en cada gesto, en cada pensamiento de quienes vivieron antes que nosotros. Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más intensos, apasionantes y transformadores de la historia de Francia, la Revolución Francesa. Imagina, por un momento, las calles de París hace más de 200 años, empedradas, llenas de sonidos, aromas y vida cotidiana, mercados donde el pan recién horneado se mezcla con las conversaciones de artesanos y comerciantes, plazas donde se reúnen personas con esperanza y miedo a partes iguales. A lo lejos, los majestuosos muros de Versalles brillan al sol, guardando secretos de un mundo de lujo, poder y ceremonias cuidadosamente calculadas, un mundo que parece distante de la vida común de los habitantes de la ciudad. En este episodio de nuestra historia, caminaremos junto al pueblo, escucharemos sus conversaciones, sus miedos y sus sueños. Sentiremos la tensión creciente en cada rincón de París, la energía que se respira en cada plaza y la fuerza silenciosa que impulsa a las personas a cambiar su destino. Nos acercaremos también a los salones de la realeza, donde las decisiones de unos pocos pueden alterar la vida de millones, y entenderemos cómo la pasión, la injusticia y la valentía se entrelazan para dar forma a un momento que cambió el curso de la historia. Así que acomódate, deja que la imaginación se abra como un libro frente a ti, y acompáñanos en esta historia que recorrerá las calles, los palacios y los corazones de quienes vivieron los años de la Revolución Francesa. Prepárate para escuchar, sentir y viajar lentamente a través del tiempo, porque lo que hoy vamos a narrar no es solo un relato de hechos, sino un viaje profundo a las emociones, los sueños y los desafíos de un pueblo decidido a cambiar su mundo. Hace más de 200 años, Francia era un país de paisajes variados y memorables, donde los ríos serpenteaban entre suaves colinas y los bosques se extendían como mantos verdes sobre la tierra. París, la gran ciudad del reino, brillaba a la luz del día con el bullicio de mercados, carruajes y talleres, mientras por la noche las calles empedradas se llenaban de sombras, faroles y murmullos de personas que caminaban con pasos silenciosos, cargando el peso de sus vidas diarias. En la campiña, los campos se mecían con la brisa, y los campesinos araban la tierra con herramientas sencillas, con manos ásperas por el trabajo y cuerpos marcados por la fatiga, mientras las aldeas se agrupaban en torno a iglesias pequeñas, donde el campanario recordaba a todos la presencia constante de la fe y la autoridad local. En medio de esta geografía, se levantaba la majestuosidad de Versalles, un palacio que parecía no pertenecer al mundo común. Allí, el rey Luis XVI y su esposa, María Antonieta, vivían rodeados de lujo y ceremonial, entre salones llenos de espejos dorados, candelabros que reflejaban la luz y jardines que se extendían como cuadros vivos, con fuentes que murmuraban suavemente y senderos perfectamente alineados. La vida allí estaba llena de rituales, la hora del desayuno, la audiencia, la ceremonia de la toilette, los paseos por los jardines, cada acto cuidadosamente orquestado para reflejar el poder y la elegancia de la monarquía. Sin embargo, fuera de los muros de Versalles, la realidad era distinta. La gente común, los campesinos y los trabajadores urbanos, vivían en una constante lucha por la supervivencia. Los precios de los alimentos subían, las cosechas eran a veces pobres y los impuestos eran exigentes. Los impuestos no solo pesaban sobre el tercer estado, sino que además eran necesarios para mantener el esplendor de la corte y las campañas militares en tierras lejanas. Muchos trabajadores urbanos vivían en calles estrechas y oscuras, con poca higiene y condiciones precarias, mientras los nobles disfrutaban de banquetes, bailes y vestimentas elaboradas, con telas y adornos que brillaban ante los ojos de quienes no podían imaginar tanto lujo. A medida que la gente común sentía el peso de la escasez, las ideas comenzaron a circular lentamente. La Ilustración, con sus libros y tratados, se filtraba entre los talleres, los cafés y los salones modestos de las ciudades. Filósofos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau hablaban de libertad, igualdad y derechos naturales, conceptos que parecían lejanos para muchos, pero que empezaban a tomar forma en conversaciones discretas, en debates entre amigos y en cartas enviadas entre pueblos y ciudades. La semilla de la reflexión estaba plantada, y con ella, el germen de un cambio profundo. La desigualdad era evidente en cada detalle, mientras algunos disfrutaban de las comodidades del mundo, otros apenas podían llenar su mesa.
Las diferencias se veían en la vestimenta, en la educación, en la capacidad de acceder a justicia y servicios. El clero y la nobleza disfrutaban de privilegios legales, mientras el tercer estado debía cumplir con cargas que parecían infinitas. La vida de un campesino podía ser medida en jornadas de trabajo que comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del atardecer, en las que cada esfuerzo era vital para subsistir. Durante años, estas tensiones se acumularon, silenciosas pero persistentes, hasta que el propio rey decidió convocar a los Estados Generales en 1789, una asamblea que reunía a representantes de las tres clases. Para muchos, esto representaba una oportunidad, aunque incierta, de cambiar algo del orden establecido. Los delegados del tercer estado, educados, pero todavía sujetos a la autoridad de los privilegiados, viajaron hacia Versalles desde cada rincón de Francia. Sus caminos atravesaban aldeas, bosques y ciudades, y en cada tramo, podían escuchar rumores de descontento, pequeñas historias de sufrimiento y deseos de justicia, que les recordaban la urgencia de sus decisiones. Mientras tanto, en la ciudad de París, la tensión crecía. Los mercados se llenaban de rumores, las calles se convertían en escenarios de conversaciones discretas y la gente comenzaba a organizarse. Algunos artesanos y trabajadores se reunían en plazas, discutiendo sobre los precios, la comida y la necesidad de cambios. El aire estaba cargado de expectativa, y cada sonido, cada paso, parecía resonar con la posibilidad de que algo grande estaba por suceder. El verano de 1789 se acercaba lentamente, y Francia parecía contener la respiración. Los delegados de los tres estados viajaban desde los rincones más remotos del reino, atravesando caminos polvorientos, puentes de madera y bosques espesos. Cada jornada de viaje era un mundo en sí misma. La naturaleza acompañaba sus pasos con el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo de los arroyos y el crujir de los árboles al pasar el viento. Por las noches, descansaban en posadas humildes, donde el aroma del pan recién horneado y el humo de la leña se mezclaban en un ambiente que, aunque sencillo, ofrecía calor y refugio. Algunos delegados caminaban a pie, otros viajaban en carruajes incómodos, y todos compartían conversaciones sobre la situación del país, sobre la desigualdad, los impuestos y la posibilidad de que algo verdaderamente nuevo pudiera surgir. En el interior de sus pensamientos, cada delegado reflexionaba sobre lo que representaban. Muchos provenían del tercer estado, burgueses, abogados, comerciantes y pequeños terratenientes, personas acostumbradas a la disciplina y al esfuerzo, pero que jamás habían visto de cerca los salones dorados de Versalles. Otros representaban a clero y nobleza, acostumbrados a la deferencia y al respeto automático. Las tensiones se sentían incluso antes de llegar, miradas reservadas, conversaciones indirectas, silencios que hablaban más que las palabras. El contraste entre quienes habían vivido con privilegios y quienes cargaban con la vida cotidiana del país era evidente, y se sentía en el aire, como una bruma que anticipaba cambios. Cuando finalmente los delegados llegaron a Versalles, fueron recibidos por corredores adornados con tapices, lámparas de araña y suelos de mármol que reflejaban cada movimiento. El palacio parecía vivo, con sus jardines perfectamente alineados y fuentes que murmuraban un canto constante. Allí, la corte seguía con sus rituales, la reina caminaba entre los salones con vestidos que cambiaban varias veces al día, y los nobles discutían asuntos de etiqueta, moda y política con una mezcla de interés y aburrimiento. Para los delegados del tercer estado, este mundo era fascinante y al mismo tiempo, desconcertante, un reflejo de todo lo que existía y de todo lo que parecía inalcanzable. La primera reunión de los Estados Generales fue larga y tensa. Los delegados del tercer estado intentaban exponer la urgencia de cambios en impuestos y justicia, mientras el clero y la nobleza mantenían sus privilegios intactos, defendiendo la tradición y la jerarquía que les había dado ventajas durante generaciones. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de significado. Los debates se prolongaban horas, con pausas para respirar y para observar a los demás, intentando medir intenciones y lealtades. Los días se sucedían y la sensación de frustración crecía, la voluntad de cambiar chocaba con la rigidez de un sistema que parecía querer mantenerse inmutable. Entonces, un momento decisivo ocurrió. Los delegados del tercer estado,
cansados de la resistencia de los privilegiados, hicieron algo sin precedentes, declararon que representaban a toda la nación y que no se separarían hasta que se reconociera su autoridad. Así nació la Asamblea Nacional, un acto que no era solo político, sino simbólico. Por primera vez, el poder absoluto comenzaba a ser cuestionado, y la voz del pueblo tenía un espacio real para expresarse. Los murmullos y discusiones dentro de Versalles se convirtieron en esperanza y expectativa para aquellos que vivían fuera del palacio, en París y en otras ciudades. Mientras tanto, en las calles de París, la tensión crecía como un fuego silencioso que se extendía lentamente. La ciudad era un mosaico de mercados, talleres y plazas donde la gente trabajaba, conversaba y discutía sobre los acontecimientos que llegaban a través de rumores y cartas. Algunos artesanos, con manos callosas y rostros marcados por el sol y el esfuerzo, se reunían al final del día, compartiendo noticias y especulaciones sobre lo que estaba sucediendo en Versalles. Otros, jóvenes estudiantes o pequeños comerciantes, escuchaban con atención, soñando con cambios que pudieran mejorar sus vidas y las de sus familias. El miedo y la esperanza se mezclaban en cada calle. La posibilidad de que la monarquía reaccionara con violencia coexistía con la certeza de que el descontento había llegado a un punto de no retorno. Familias enteras discutían sobre cómo organizarse, cómo protegerse y cómo expresar sus demandas sin poner en riesgo sus vidas. Las conversaciones eran largas, detalladas, llenas de historias de vecinos que sufrían hambre o injusticia, y de relatos de nobles que parecían vivir en otro mundo. Finalmente, el 14 de julio de 1789, la multitud decidió actuar. La Bastilla, aquella fortaleza que durante años había simbolizado el poder absoluto del rey y la amenaza para quienes se atrevieran a desafiarlo, se convirtió en el objetivo de la ciudad. Las calles que conducían a la fortaleza se llenaron de hombres y mujeres armados con palos, herramientas y algunas armas improvisadas. Cada paso estaba cargado de tensión, un ruido demasiado fuerte, un gesto equivocado, podía desencadenar la violencia. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de determinación, de que la historia estaba a punto de cambiar. La fortaleza se alzaba imponente, con muros altos y torres que parecían desafiar la ciudad. Los guardias miraban con desdén a la multitud, sin prever que la combinación de números, decisión y esperanza sería suficiente para quebrar su autoridad. El asedio duró horas, la tensión se podía respirar, el calor del verano mezclado con el sudor, el miedo y la emoción. Cada escalón, cada puerta derribada, cada grito, era un paso hacia la transformación de la nación. Cuando finalmente los muros cayeron, no fue solo un edificio lo que se derrumbó, sino un símbolo del miedo, la opresión y la distancia entre la monarquía y el pueblo. La noticia se extendió rápidamente, París vibraba con entusiasmo, miedo y celebración simultáneamente. Los ciudadanos comenzaron a organizarse, a pensar en un futuro donde sus voces podrían ser escuchadas, y donde la justicia y la igualdad no fueran solo palabras, sino realidades posibles. Tras la caída de la Bastilla, París no volvió a ser la misma. Cada calle, cada plaza, cada rincón parecía impregnado de una energía distinta, una mezcla de emoción, miedo y esperanza que se percibía incluso en los susurros que viajaban de puerta en puerta. La multitud había comprendido que su voz podía alterar el curso del país, y aunque no todos tenían claro qué futuro se avecinaba, la certeza de que el cambio era posible comenzaba a calar en cada hogar. Los días posteriores fueron una especie de despertar colectivo. La gente reconstruía la ciudad a su ritmo, reparaba barricadas, organizaba reuniones en plazas y cafés, y compartía noticias sobre los avances de la Asamblea Nacional. Las conversaciones se alargaban hasta el anochecer, los artesanos debatían sobre la necesidad de nuevas leyes que protegieran a los trabajadores, las mujeres discutían sobre la educación de sus hijos y sobre cómo podrían participar en la vida de la ciudad, y los jóvenes soñaban con formas de gobierno donde la voz del pueblo tuviera verdadero peso. Versalles seguía siendo un lugar de ceremonial, pero incluso allí, la influencia de los cambios era innegable. Los delegados del Tercer Estado habían logrado avances importantes, se habían abolido ciertos privilegios, se discutían reformas tributarias y se redactaban los primeros borradores de lo que sería una constitución. Los debates eran lentos, cuidadosos, llenos de argumentos legales, históricos y morales. Cada palabra estaba medida, cada gesto analizado,
y entre los corredores y salones del palacio, la sensación de que la historia se estaba escribiendo era palpable. Al mismo tiempo, la población enfrentaba la dura realidad del día a día. Aunque los cambios políticos eran significativos, la escasez de alimentos, la inflación y la inseguridad seguían afectando a la gente común. En las plazas, los vendedores ofrecían pan y verduras mientras explicaban los precios, a veces con resignación, otras con ansiedad. Los niños corrían entre las piernas de sus padres, jugando cerca de fuentes o tiendas improvisadas, mientras escuchaban fragmentos de conversación sobre derechos, libertad y justicia. Incluso los sonidos de la ciudad reflejaban la transformación, gritos, cantos, pasos apresurados y, a veces, silencios cargados de expectativa. Durante este periodo, comenzaron a surgir figuras revolucionarias que serían recordadas para siempre. Robespierre, con su voz firme y su mirada intensa, hablaba de la necesidad de pureza moral, de justicia absoluta y de compromiso con los principios revolucionarios. Danton, más carismático y pragmático, animaba a la acción y al coraje del pueblo. Marat, escribiendo desde su pequeña oficina y publicando panfletos incendiarios, buscaba despertar la conciencia de los ciudadanos y movilizarlos hacia lo que él consideraba necesario para proteger la revolución. Cada uno tenía su estilo, su visión y su influencia, y juntos comenzaban a moldear el destino de la nación. Pero no todos los cambios fueron suaves ni bien recibidos. Las tensiones internas se hicieron cada vez más evidentes. Diferentes facciones dentro de la asamblea y entre el pueblo discutían sobre cómo debía ser el futuro gobierno, sobre la extensión de los derechos y sobre quienes debían tener verdadero poder. Las reuniones se llenaban de gritos, gestos vehementes y, a veces, lágrimas. La pasión era intensa, y la ciudad, como un organismo vivo, reflejaba cada emoción. Las calles se llenaban de multitudes, los cafés eran escenarios de debates interminables, y los hogares discutían sobre cada decisión que se tomaba. El reinado del terror comenzó como una consecuencia de estas tensiones, pero también como una respuesta al miedo, miedo a la contrarrevolución, a los enemigos internos y a los ataques externos. La guillotina se convirtió en un símbolo que pendía sobre París y otras ciudades, recordando a todos que la justicia podía ser rápida, y que la desobediencia podía tener un costo inmediato. Cada ejecución era un espectáculo terrible y a la vez fascinante, observada por multitudes que mezclaban curiosidad, miedo y resignación. Las caras del pueblo reflejaban emociones contradictorias, algunos lloraban, otros observaban en silencio, y unos pocos aplaudían con fervor, convencidos de que la sangre derramada consolidaría los ideales de libertad e igualdad. En medio de este clima, la vida cotidiana continuaba. Los mercados seguían abiertos, aunque con vigilancia, y las familias buscaban mantener cierta normalidad. Las calles, aunque tensas, estaban llenas de movimiento, carretas que transportaban mercancías, niños que corrían entre los vendedores, músicos que tocaban melodías para distraer a los vecinos y artesanos que trabajaban incansablemente. Cada acción cotidiana parecía estar teñida por la historia. Un simple paseo por una calle empedrada podía encontrarse con murales improvisados, pancartas con mensajes revolucionarios y conversaciones sobre justicia y derechos. Incluso los jardines y parques de la ciudad, que antes eran lugares de paseo elegante para la nobleza, comenzaron a llenarse de ciudadanos comunes que discutían ideas y compartían planes para proteger sus barrios. Los árboles susurraban con el viento, y los caminos polvorientos se convirtieron en lugares de encuentro donde se mezclaban historias personales con la historia colectiva de la nación. La revolución, aunque violenta y a veces aterradora, había transformado cada rincón de París y del país en un escenario donde cada individuo tenía un papel que desempeñar, consciente o no, en la construcción de un futuro diferente. La expansión de estas ideas llegó también a las provincias. Ciudades como Lyon, Marsella y Toulouse comenzaron a experimentar cambios similares, aunque con particularidades locales. Los comerciantes, artesanos y campesinos se organizaban, discutían sobre impuestos, derechos y representación, y buscaban maneras de participar en la transformación de su entorno. Las noticias de París llegaban con retraso, pero cada carta, cada relato, cada rumor encendía la chispa de la acción en lugares donde antes parecía imposible imaginar un cambio real. Así, Francia entró en un periodo donde la historia se vivía minuto a minuto, día a día, con cada gesto,
cada conversación y cada decisión contando en el gran lienzo de la revolución. La nación estaba viva, y cada ciudadano, consciente o no, contribuía al pulso que definía el destino del país. La combinación de esperanza, miedo, pasión y compromiso creaba una atmósfera única, donde incluso los detalles más pequeños, como un pan más caro o un rumor de conspiración, tenían el poder de influir en el curso de los acontecimientos. A medida que avanzaba 1793, la Revolución Francesa mostraba su lado más intenso y oscuro. La esperanza que había encendido la caída de la Bastilla se mezclaba ahora con miedo, sospecha y vigilancia constante. París era un laberinto de calles donde cada esquina podía traer noticias nuevas. Algunos días eran de alegría y celebración, otros de incertidumbre y terror. La guillotina se alzaba como un recordatorio permanente de que la justicia, tal como la entendían los revolucionarios más radicales, podía ser implacable y definitiva. La vida cotidiana seguía su curso, pero con un trasfondo distinto. Los comerciantes ajustaban precios con cuidado, temerosos de acusaciones de especulación. Los artesanos trabajaban largas horas para cumplir con pedidos mientras escuchaban rumores sobre arrestos y ejecuciones, y las familias, aunque trataban de mantener cierta normalidad, discutían sobre cómo sobrevivir en un ambiente donde cualquier error podía ser mortal. La tensión estaba presente en cada sonido, el chocar de una campana, un carro que pasaba, un grito lejano en la calle. Cada gesto se analizaba, cada palabra podía tener consecuencias. En este contexto, los líderes revolucionarios comenzaron a moldear el destino de Francia de manera decisiva. Maximilien Robespierre emergió como una figura central, un hombre que combinaba disciplina moral, pasión por los ideales y un sentido absoluto del deber hacia la revolución. Su mirada penetrante y su voz firme imponían respeto, y sus discursos en la Convención Nacional inspiraban tanto esperanza como miedo. Creía que la pureza de la revolución debía protegerse a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar vidas para asegurar que los principios de libertad e igualdad no fueran corrompidos. Georges Danton, en contraste, mostraba un carisma más cálido, una capacidad para conectar con la multitud y un pragmatismo que buscaba balancear el idealismo con la realidad. Sus intervenciones eran ricas en emoción y palabras sencillas, capaces de motivar al pueblo a actuar con valentía y a enfrentar los desafíos con determinación. Por su parte, Jean-Paul Marat, desde su pequeña oficina y su periódico, agitaba conciencias, denunciando enemigos de la revolución y exhortando al pueblo a defender sus derechos con firmeza. Cada uno de estos hombres tenía un papel crucial, y sus decisiones impactaban directamente en la vida de millones de personas, creando una mezcla de inspiración, miedo y obediencia que recorría París como un río invisible. Mientras tanto, las ejecuciones se multiplicaban y la guillotina se convirtió en un símbolo que todos conocían. Su presencia era inevitable, plazas y calles principales se llenaban de espectadores, algunos curiosos, otros aterrados, y algunos más fervientes defensores de la revolución. La sangre derramada servía como advertencia, un recordatorio de que la ley revolucionaria era rápida y, en muchos casos, implacable. Sin embargo, incluso en medio de la violencia, la gente continuaba con su rutina, los mercados seguían abiertos, los niños jugaban en las calles vigiladas, y los vecinos compartían noticias y pensamientos sobre los acontecimientos recientes. El terror no solo era físico, sino también psicológico. La sospecha se instalaba en cada barrio, vecinos podían denunciar a otros por opiniones, por rumores o por antiguos vínculos con la nobleza. La atmósfera estaba cargada de tensión constante, y cada mirada, cada palabra y cada gesto podían tener un peso desproporcionado. Sin embargo, esta vigilancia también fortalecía la sensación de comunidad entre quienes compartían los ideales revolucionarios, y el pueblo se acostumbraba a vivir en un equilibrio entre miedo y solidaridad. Fuera de París, en las provincias, la revolución también transformaba la vida de las personas. En ciudades como Lyon y Marsella, la organización de comités locales buscaba garantizar que los cambios llegaran a todos los rincones del país. Artesanos, comerciantes y campesinos debatían sobre nuevas leyes, sobre cómo proteger sus barrios y sobre cómo participar en la política local. Las noticias que llegaban de París eran amplificadas y reinterpretadas, creando un tejido de acción y reacción que se extendía a lo largo de Francia, mostrando que la revolución no era solo un fenómeno parisino,
sino un movimiento nacional que tocaba la vida de millones de personas. Entretanto, la realeza enfrentaba un destino incierto. Luis XVI y María Antonieta ya no eran solo símbolos de lujo y poder, se habían convertido en figuras centrales del conflicto, y su destino estaba ligado al resultado de cada decisión tomada en la asamblea y en las calles. Sus días transcurrían entre ceremonias breves, vigilancia estricta y reuniones con ministros y guardias, mientras trataban de comprender un mundo que se desmoronaba a su alrededor. La tensión era constante, y la sensación de que cualquier movimiento podía ser definitivo estaba presente en cada gesto y en cada mirada. A medida que el año avanzaba, la revolución mostraba su complejidad, ideales nobles coexistían con violencia, esperanza y miedo se mezclaban en cada acción, y la vida cotidiana seguía su curso en medio de una transformación histórica sin precedentes. París se convirtió en un escenario donde cada persona tenía un papel que desempeñar, donde cada acción, cada palabra y cada pensamiento contribuían a la construcción de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Con la llegada de 1794, la Revolución Francesa había alcanzado su punto más extremo. El reinado del terror había dejado cicatrices profundas en París y en toda Francia. Cada plaza, cada calle y cada hogar recordaba las decisiones difíciles y la violencia que había marcado aquellos años. La guillotina continuaba siendo un símbolo ineludible, su silueta, sus gritos y su sonido metálico formaban parte de la vida diaria, y el recuerdo de los ejecutados se mezclaba con el murmullo constante de la ciudad. Luis XVI, el rey cuya corona había simbolizado la autoridad absoluta durante décadas, fue finalmente ejecutado en enero de 1793. Su trayecto hacia la guillotina fue lento y solemne, acompañado de soldados y guardias que aseguraban que nada interfiriera en el acto. Los ciudadanos, reunidos en las plazas y calles, observaban con mezcla de curiosidad, miedo y expectación, algunos lloraban por el destino del monarca, otros aplaudían como muestra de apoyo a la justicia revolucionaria. En ese momento, la historia de Francia cambió para siempre, el rey ya no era un símbolo de poder, sino una advertencia del precio de la resistencia a la transformación. María Antonieta siguió un camino similar, enfrentando su destino con dignidad y resignación. Su llegada a la guillotina fue acompañada de un silencio solemne que contrastaba con el bullicio de las calles. Mientras caminaba, se podía percibir la mezcla de emociones en la multitud, asombro, pena, miedo y, para algunos, alivio. La caída de la monarquía no solo transformaba la política, sino también la percepción del pueblo sobre la autoridad y la justicia, consolidando la idea de que la revolución era irreversible. Algunos lloraban por el destino del monarca, otros aplaudían como muestra de apoyo a la justicia revolucionaria. En ese momento, la historia de Francia cambió para siempre, el rey ya no era un símbolo de poder, sino una advertencia del precio de la resistencia a la transformación. María Antonieta siguió un camino similar, enfrentando su destino con dignidad y resignación. Su llegada a la guillotina fue acompañada de un silencio solemne que contrastaba con el bullicio de las calles. Mientras caminaba, se podía percibir la mezcla de emociones en la multitud, asombro, pena, miedo y, para algunos, alivio. La caída de la monarquía no solo transformaba la política, sino también la percepción del pueblo sobre la autoridad y la justicia, consolidando la idea de que la revolución era irreversible. El reinado del terror continuó, y la ciudad de París se convirtió en un escenario donde cada acción, cada conversación y cada mirada tenían significado. Vecinos vigilaban a vecinos, comités revolucionarios se reunían constantemente, y la incertidumbre era una compañera constante. Sin embargo, esta intensidad también creó un tejido social inédito. La gente comenzó a organizarse, a discutir, a participar activamente en la política local y a imaginar un futuro donde sus voces fueran escuchadas y respetadas. La revolución, con toda su violencia y su idealismo, había transformado la vida de millones de personas de manera irreversible. A medida que los años avanzaban, surgieron cambios que comenzaron a estabilizar el país. Las luchas internas entre diferentes facciones revolucionarias fueron moderadas lentamente, y la violencia extrema del terror empezó a disminuir. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a tomar formas más estructuradas,
se implementaron nuevas leyes, se reorganizaron los impuestos y se buscó un equilibrio entre los ideales revolucionarios y la necesidad de mantener la vida cotidiana. La ciudad, aunque marcada por el pasado reciente, comenzó a encontrar un nuevo ritmo, los mercados recuperaron cierta normalidad, los talleres funcionaban con regularidad y las familias, aunque cautelosas, empezaban a planificar su futuro. En este contexto emergió una figura que cambiaría nuevamente la historia, Napoleón Bonaparte. Su ascenso comenzó como comandante militar, aprovechando la reorganización del ejército y las oportunidades que ofrecía un país en transformación. Era un hombre de visión, estratégico y decidido, capaz de movilizar tropas y de inspirar a quienes lo seguían. Su llegada al poder marcó el fin de la etapa más violenta de la revolución y el inicio de un periodo donde Francia buscaría consolidar sus conquistas políticas y territoriales, llevando los ideales revolucionarios más allá de sus fronteras. La historia de la Revolución Francesa, aunque llena de violencia, también está impregnada de humanidad. Cada ciudadano, desde el artesano hasta el burgués, desde el noble hasta el campesino, tuvo un papel que jugar, consciente o no, en los eventos que transformaron su país. Cada gesto cotidiano, cada decisión, cada conversación contribuyó a construir un futuro diferente. La revolución no fue solo política, sino también social y cultural, cambiando la manera en que las personas entendían la justicia, la igualdad y la libertad. Al mirar atrás, uno puede percibir la complejidad de aquellos años. La pasión, el miedo, la esperanza y la violencia se mezclaban en cada calle, en cada plaza y en cada hogar. París y Francia habían sido testigos de un cambio profundo, y aunque el camino había sido doloroso, las semillas de un nuevo orden estaban plantadas, esperando que las generaciones futuras continuaran la obra comenzada por aquellos que habían tenido el coraje de imaginar un mundo distinto. La Revolución Francesa no terminó con la caída de la guillotina ni con la llegada de Napoleón. Sus efectos se extendieron durante décadas, influyendo en constituciones, leyes, derechos y movimientos en toda Europa y más allá. Cada historia, cada relato, cada recuerdo de esos años sirve como un testimonio de la capacidad de los seres humanos para luchar por sus ideales, incluso cuando el precio es alto y el camino incierto. Y así, mientras las calles de París se acallaban lentamente con el anochecer, mientras los mercados cerraban y los ciudadanos regresaban a sus hogares, el espíritu de la revolución seguía vivo. En cada rincón, en cada murmullo, en cada gesto de solidaridad o resistencia, la historia se mantenía presente, recordando a todos que la búsqueda de libertad y justicia es un camino constante, lleno de desafíos, sacrificios y, sobre todo, de esperanza. Y así, después de años de esperanza, miedo, lucha y cambios profundos, la Revolución Francesa llega a su fin, aunque su espíritu permanece vivo en cada rincón de Francia y más allá. París, con sus calles, plazas y mercados, continúa respirando, y la vida de sus habitantes sigue adelante, marcada por los recuerdos de aquellos días intensos, por las decisiones valientes, por los sacrificios y las enseñanzas que dejaron. Cada historia que hemos recorrido hoy nos recuerda que la búsqueda de libertad, igualdad y justicia no es un camino fácil. Que cada pequeño gesto, cada conversación y cada elección de las personas comunes tiene el poder de transformar la historia. Y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden abrir puertas a un futuro diferente. Ahora, mientras el sol se pone lentamente sobre París y el murmullo de la ciudad se acalla, podemos imaginar a sus habitantes regresando a sus hogares, reflexionando sobre lo vivido y mirando con cautela y esperanza hacia lo que vendrá. La historia de la Revolución Francesa nos enseña que los cambios grandes nacen de la acción de quienes creen que un mundo mejor es posible, y que la memoria de estos tiempos sigue viva en cada paso que damos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo, por escuchar y dejarte llevar por los sonidos, los pensamientos y las emociones de un pueblo que se atrevió a cambiar su destino. Y mientras cierras los ojos y respiras lentamente, recuerda que la historia no solo se lee o se escucha, se siente, se vive y nos acompaña siempre, como un susurro suave que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Hasta el próximo viaje en el tiempo, donde descubriremos nuevas historias que nos lleven a lugares lejanos, momentos olvidados y vidas que aún hoy nos hablan con voz serena y poderosa.